Estaba yo el otro día adaptando mal cierta saga de zombies, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Resident Evil, la serie de Netflix. Antes de nada quiero comentar que esta serie es una porquería tan mal hecha que con tanto salto temporal entre el futuro posapocalíptico y el pasado de las protagonistas, se vuelve demasiado caótica de comentar. Así que lo más viable es dividir el vídeo en dos partes, una para el futuro y otra para el pasado. Venga, decid lo vuestro, me copio de agujeros de guión. ¡Qué vergüenza, Dani! ¡Qué vergüenza! Sí, la verdad es que soy lamentable, pero no tanto como esta adaptación de Resident Evil. Así que vamos a empezar. La protagonista de la historia es una mujer que se llama Jade, la cual vive en un mundo posapocalíptico ambientado en el 2036, 14 años después de un brote zombie. Al parecer tiene una hija y un marido, pero está muy lejos de ellos porque se dedica a estudiar a los infectados para encontrar la manera de convivir con ellos sin que los ataquen. Y me imagino que los únicos zombies estudiables estaban en Londres, porque los que están cerca de su familia no le deben de valer. Entonces en una de sus investigaciones la caga bien cagada cuando se corta sin querer y de repente una manada de infectados va tras ella porque se sienten atraídos por la sangre. Que oye, llámame loco, pero si tienen una hipersensibilidad tan alta solo por una gotita que se le cayó, perfectamente deberían ser capaces de percibirla dentro del propio cuerpo. Es que ni que la piel fuese de hormigón armado. Pero lo dicho, que los zombies la persiguen, uno de ellos la agarra mientras los demás se quedan atontados mirando, no sé por qué, ya que hace un momento estaban corriendo a sprint, y al final consigue librarse y cargárselos a todos con una trampa de su campamento. Pero claro, toda su investigación se acaba de arruinar y para más Inri aparece un gusano zombie gigante. Os gustaría saber qué pasa después, ¿verdad? Pues iros acostumbrando a unos saltos temporales más molestos que el despertador sonando por la mañana, porque cada 2×3 en absolutamente todos los capítulos nos cortan la trama siempre que se pone mínimamente interesante. Pero como en este vídeo me centro solo en el futuro, pues no pasa nada. Bueno, no os pasa nada a vosotros, porque yo estoy esquivando la embolia cada vez que veo algo relacionado con esta serie, pero eso ya es problema mío. Volviendo al futuro o al presente o lo que coño se supone que sea esto, Jade escapa del gusano, este la estampa contra un coche sin llegar a matarla porque tiene el poder del guión de su parte, y de repente unos tipos la ayudan cargándose al monstruo con bastante más facilidad de la que me habría gustado. O sea, mirad el tamaño de este bicho, que lo maten 3 anónimos que aparecieron porque sí es un poco decepcionante. Pero bueno, que esta gente se la lleva a una base y para cuando despierta comprueba que están rodeados de zombies y que los carroñeros que la salvaron en realidad la iban a vender a Umbrella. Porque sí, la corporación la está buscando y puso precio por su cabeza. Pero a los muy estúpidos no se les ocurrió atarla o encerrarla en una habitación. Ellos la capturan, la dejan ir de paseo y que sea lo que Dios quiera. Entonces, para cuando llega la corporación conocemos a Richard Baxter, un amago de villano imposible de tomarse en serio que desentona con la temática de la serie cada vez que aparece en escena. Y como los de Umbrella son muy malos, traicionan a los carroñeros y se ponen a dispararles antes de llevarse consigo a Jade, lo cual termina con la huida de la protagonista, los carroñeros cayendo ante la corporación y con la propia Umbrella habiendo venido para nada. Podría comentar muchas cosas, pero si son idiotas no se puede hacer nada. Es que no terminó el primer capítulo y la serie ya me parece lamentable. Ah, por cierto, al parecer la que va detrás de Jade es su hermana Billy, que en algún punto de la historia salió con Umbrella y se volvió mala. Aunque este personaje tendrá más importancia en la próxima reseña, pero vamos, que esta es la típica enemistad entre hermanas que nunca sabremos cómo concluye porque la serie está canceladísima. Pero bueno, casi que nos hicieron un favor. Para poder escapar de la corporación, Jade saltó de un muro enorme y aterrizó encima de un coche sin partirse las piernas. No me preguntéis cómo. Así que los zombies la persiguen y como la corporación la quiere viva, no le queda más remedio que protegerla mientras se monta en el coche de un carroñero que convenientemente sobrevivió al ataque y la dejó subirse. Así que ambos se alejan de la zona y de repente al chatarrero se le cruzan los cables y casi mata a Jade metiéndose en un túnel con trampas en el techo. Y no contento con eso, la apunta con una pistola porque no quiere que lo relacionen con ella y le dice que se largue. Vamos a ver, huevoide con patas. Si no querías que te relacionasen con ella, ¿por qué carajo la salvaste de los zombies poco antes? ¿Y por qué no le pediste que se bajara del coche antes de llegar al túnel? Es que macho, los personajes hacen cosas aleatorias. Y esto no es todo, porque de repente empiezan a aparecer unos zombies de la nada y vosotros creéis que se meten rápido en el coche para poder escapar. Ya les molaba a los guionistas, porque lo que hacen es quedarse alelados conforme van apareciendo más y más, y como era de esperar, el chatarrero la palma porque era un personaje secundario y una vez más Jade se libra porque es la protagonista. Tiempo después llega a la ciudad de Dover, que está controlada por Umbrella, y una vez ahí busca un tal Barry, que fue el contrabandista que la trajo a escondidas a Londres en su día y necesita que la lleve al territorio de la Hermandad, que es una facción supuestamente importante que odia a Umbrella pero que no llega a aportar demasiado. Según su mujer Melinda, Barry no se encuentra disponible, y esto es porque en algún punto del pasado se infectó con el virus y la tarada de su mujer lo encerró en el baño pese a que la transformación había consumido su cuerpo. Vamos, que tiene al zombie de su marido encadenado en el baño mientras lo alimentaba con los gatos. Y por si esto no es suficiente motivo para que odiemos a este personaje, todavía tiene una actitud de gilipollas que os juro que no la soporto. Es como si todo lo que le dicen le entrase por un oído y le saliese por otro. O sea, en un principio podrías pensar que todo esto lo hizo porque no soportaba la idea de perder a su marido y tomó una medida desesperada, que dentro de lo malo es comprensible. Pero la tipa está de cachondeo todo el tiempo, se hace la loca e incluso bromea un par de veces. Y yo con esto solo puedo decir que los guionistas de esta serie es mejor que se dediquen a otra cosa, porque está más que claro que lo de escribir historias no es lo suyo. En fin, que Jade le roba la libreta de Barry, acaba cargándose al zombie y ahora la trastornada esta sí se pone a llorar. Te cuenta varios chistes mientras su marido es un muerto viviente, pero cuando lo libran de su sufrimiento llora. Yo es que no quiero ponerme de mala hostia, pero esta serie me lo pone muy difícil. Al poco rato Richard aparece
aparece en esa misma casa y tenemos escenas absolutamente patéticas con chistes que no hacen gracia, el marido en el baño, la loca de los huevos comportándose como una loca de los huevos, y todo esto para dar a entender que el tipo le está siguiendo la pista a Jade, a la cual alcanzó desde la base carroñera hasta ese piso de Dover a la perfección, pero no es capaz de saber hacia dónde se fue pese a que la ciudad está controlada por Umbrella. Independientemente de esto, la protagonista llega a un pub siguiendo las indicaciones de la libreta de Barry y como no puede comprar un pase para subir al barco, se lo roba a este pringao que consideró que era una idea buenísima dejar el suyo encima de la mesa. Solo faltaba que tuviese un cartel en la cabeza que dijese "róbame". El problema es que justo cuando se iba a subir al barco, sufre un ataque de Umbrella. Así que tenemos un tiroteo en donde una vez más se deja claro que los de la corporación son malísimos y nos añaden un intento patético de ser emotivos en donde Jade le salva la vida a un chavalín para reunirlo con su familia. Pero es tan irrelevante, apresurado y cutre que me da absolutamente igual. Es que es una escena sin alma. No empatizas con los personajes, son casi todos anónimos y pese a que la protagonista hizo un acto heroico no se siente como tal. Es como una plasta de escenas predeterminadas que se pusieron de cualquier manera en la serie y al final resultan todas de lo más insípidas. A lo mejor os parezco demasiado duro, pero si veis la serie vais a saber a qué me refiero. Pues mira, por casualidades de la vida, los padres del chaval se metieron justamente en el container en el que estaban escondidos, pese a que a pocos metros de ellos estaban todos los soldados de Umbrella deteniendo a la gente. Entonces, una vez más de pura casualidad, resultaron ser contrabandistas y conocen una ruta de escape alternativa gracias a un convoy que cruza un túnel cada cierto tiempo. Y en vez de ceñirse a esto y seguir con la historia, empiezan a decir cosas raras, como por ejemplo que el padre no confía en Jade pese a que acaba de salvar la vida a su hijo, o que no se pueden subir al barco porque tienen whisky de contrabando, pero que a su vez se gastaron todo el dinero que tenían en un billete de barco. En fin, estupideces por un tubo que paso de comentar porque me pongo malo solo de pensarlo. Así que el grupito se va donde el convoy, pagan el precio, se meten en una furgoneta y Jade comenta que quiere ir a un sitio conocido como la universidad para ayudar a reconstruir la sociedad. Que ya os adelanto que ese lugar es donde tiene a la familia y en esencia sería su hogar. Pero antes de seguir contando la historia, atraviesan un tramo que está petado de lickers y los traficantes les dicen que no hablen. ¿Y qué hacen los personajes? Parlotear como si no hubiera un mañana, porque basta que te digan algo para que hagas justo lo contrario. Y por si esto fuera poco, aparecen los de Umbrella armando un escándalo de la Virgen y como era de esperar aparecen los lickers y se lía parda mientras ambos bandos acumulan bajas. Como ya es costumbre, los extras la palman todos y los que son mínimamente importantes sobreviven, pero como el convoy está prácticamente acabado, tienen que continuar a pie por el túnel. El problema es que por el camino Jade descubre que el niño estaba infectado por el virus y que los padres se lo tenían callado. Entonces, como no podía ser de otra manera, se empieza a transformar justo ahora. Sabe Dios cuánto tiempo pasó desde la infección, que con estas cosas siempre se convierten en el peor momento posible. Y para añadir más complicaciones también aparece una araña zombie gigante que los ataca. O sea, que éramos pocos y parió la abuela. Entonces, queriendo crear un momento emotivo otra vez, pero fracasando en el proceso, el padre se sacrifica yendo a pecho descubierto contra la araña para que el resto tenga la oportunidad de escapar. Y en vez de escapar, se quedan completamente quietos justo detrás, el padre obviamente la palma porque no podía hacer nada contra la araña, y el artrópodo gigante los encuentra porque la mujer se puso a gritar para dar la nota, en vez de largarse tal y como le había pedido su marido. Dios, a lo largo de mi vida había muchos personajes sacrificándose en la ficción, unos de maneras épicas y otros de forma lamentable, pero este es posiblemente el sacrificio más ridículo, inútil y menospreciado que vi jamás. Es que ya hay que ser mala persona para que tu marido entregue su vida para que escapes y tú no solo no muevas un puto dedo, sino que además te pones a gritar para poner en peligro a todo el mundo y convertir su sacrificio en el acto más inútil de la historia. Es que es para flipar. ¿Quién escribió esto, tío? Además es que el propio sacrificio ya no tiene ningún sentido, porque la araña ni siquiera estaba cerca de ellos y además habían conseguido esconderse. Y en vez de seguir su camino, pues al otro le apetecía hacerse el héroe y terminó haciendo el ridículo. Pues nada, que la araña los encuentra, pero Jade se las apaña para reventarla con una puerta, que como no lo hizo más de suerte que otra cosa. Pero ojo piojo, porque pese a que ya se libraron, el niño se termina de transformar del todo y su madre, como no es capaz de abandonarlo, pues se queda con él en el túnel para que se la coma básicamente, mientras que Jade se marcha ella sola. Como veis, más personajes secundarios totalmente desperdiciados. Ya me diréis que aportó esta familia a la historia. Aparecen, se suben a un convoy, el padre la palma porque quiere, la madre la palma porque quiere y el chaval, como ya estaba infectado, pues 3/4 de lo mismo. Que por cierto, no sé qué pretendían haciendo un viaje tan largo si sabían que su hijo estaba infectado. Pero mira, viendo las ridiculeces que hacen, paso del tema. Me imagino cómo sería la reacción del padre si llega a saber lo que pasaría 5 minutos después de su sacrificio. Es que no quedaría un pelo en su cabeza sin arrancar. Para cuando Jay sale del túnel sufre una emboscada de Umbrella que a su vez se solapa con una emboscada de la hermandad. ¿Cómo llegó la corporación al otro lado del túnel si hace un momento estaban peleando con los Lickers? No lo sabe ni Paula. ¿Cómo pudieron evadir a la hermandad solo para ser atacados justo ahora que la protagonista acaba de salir? No lo sabe ni Paula. ¿Cómo sabían que Jade iba a salir justamente por esa puerta? No lo sabe ni Paula. ¿Por qué le sigo echando la culpa a Paula cuando él no tuvo nada que ver con la que te calles? Mi vídeo, mis normas, cada loco con su locura. Después de ver esta serie tengo derecho a perder parte de mi cordura, así que no me juzguéis. Pues eso, que la hermandad captura tanto a Jade como a Umbrella y de camino a la base Richard se pone a hablar de Bob Esponja creyendo que a alguien le parece gracioso y le dice a Jade que tiene un chip en el brazo y que Umbrella los va a rescatar antes de que se den cuenta. Todo esto delante de los soldados de la hermandad, arriesgándose a que lo oigan y se lo carguen ahí mismo, pero por suerte no les pasa nada y se van a la guarida. Una vez en la base vemos que tienen un montón de zombies y que esta especie de secta está a favor de la plaga
porque fue obra de Dios y no sé qué parida más. Entonces conocen a su jefe, Richard se hace el graciosillo y acaba atrapando por todas partes, y al final, como no consiguen razonar con él, los encierran a los dos en una celda, en donde el supuesto villano dice que tiene hijos que en realidad son unos perros. No sé si lo hacen para que empaticemos con él, para que nos haga gracia o sabe Cristo, pero ya os digo yo que no consiguen ninguna, y menos aún teniendo en cuenta que este tío se cargó un montón de gente en apenas 3 capítulos. Así que lo siento, pero no nos puede caer bien solo por tener perros. Al cabo de un rato, Jade descubre que los zombies de esa base trabajan coordinados porque hay un acero especial que es capaz de controlar al resto, así que la hermandad la alimenta y esta manipula a los demás para que funcionen como mano de obra. Entonces Richard se las apaña para abrir la celda y entre los dos van a colaborar para fugarse. ¿En qué quedó aquello de que tenía un chip en el brazo y que Umbrella los iba a rescatar? No lo sabe ni Paula, pero el caso es que mientras se fugaban, liberen tanto a los presos como a los zombies y se lía la de Dios es Cristo. Así que tenemos un tiroteo, una escena de acción en donde Richard demuestra ser bastante habilidoso pero con una cancioncita de lo más anticlimática, que como de costumbre estropea el momento, y con Jade separándose para llevarse prestada la cabeza de la bruja, para así investigar la forma en la que el virus mutó su cuerpo y así progresar con su trabajo. Que ya es casualidad que la hermandad la capture y encuentre la clave de todo justamente en su base. Toda la puñetera historia sosteniéndose con casualidades. El problema es que por culpa de esto se quedó atrapada en una habitación y en vez de tapiar la puerta prefiere rendirse y llamar a su hija. Pero vaya, justamente en esa sala había una caja de granadas, que no explotan cuando le quita la anilla a una, pero sí cuando le cae una puerta encima. Así que provoca un derrumbamiento que termina con los zombies, pero a ella la deja inconsciente. Entonces Richard la encuentra, la ayuda a salir y ella se lo agradece dejándolo tirado mientras los infectados acaban con él. Aunque tampoco te vayas a pensar que está muy preocupado. El tío forcejea un poco pero enseguida lo asimila, como si se tratase de un problema menor. Y con esto termina la historia de un villano lamentable que estaba totalmente fuera de lugar. Pero por desgracia a partir de aquí la serie no mejora, porque una vez que Jade sale al exterior aparece un helicóptero que la pilla por sorpresa. Sí, lo habéis oído bien. Un helicóptero que se suele escuchar a kilómetros pilló por sorpresa a la protagonista y la capturó justo cuando creía haberse librado. Si es que manda cojones. Por momentos pienso que esta serie es una parodia, porque de verdad que las cosas que pasan no tienen ningún sentido. Y evidentemente lo de que la encuentren justo cuando sale de la base es otra casualidad que ya no sé cuántas veces repitieron. Para colmo, de una escena a otra pasamos de un atardecer en donde todavía queda algo de luz a una noche tan cerrada que parecen las 5 de la madrugada. Que esto es uno de los muchos fallos de raccord que tiene la serie, pero este en concreto me pareció bastante carota. Entonces uno de los soldados se quita el casco y sorpresa, porque es ni más ni menos que Billy, la famosa hermana de Jade que, como ya dije, en los flashbacks del pasado se llevaban muy bien y ahora parece que se odian la una a la otra. Así que se ponen un poco al día, pero ambas se mienten mutuamente sin que ninguna se dé cuenta. Lo único que sacamos a limpio es que su padre supuestamente está muerto, que a decir verdad lo dudo bastante teniendo en cuenta quién es, y que Billy trabaja para Evelyn, que en los flashbacks se revela que es la líder de Umbrella. Entonces tienen la típica discusión chorra que de adolescentes podría colar pero que en personas adultas da bastante cringe, y Billy le dice que se arrepiente de estar con Umbrella y que en realidad no es inmune al virus T, porque sí, en el 2022 se infectó y hasta ahora había aguantado. Entonces, como parece que está redimida, la deja escapar con la cabeza de la bruja y para cuando Jade llega a la costa se reúne con unos socios que la llevan a la universidad. Porque sí, muy parecido a Arcadia, es un barco que preserva la cultura de la humanidad y busca una manera de restaurar la civilización. Una vez allí se reencuentra con su familia después de 6 meses y no tiene nada mejor que hacer que ponerse a discutir con su marido porque pese a no ser el padre biológico de Bea, la está cuidando más que su propia madre porque ella está muy obsesionada con su trabajo. Lo cual es cierto, pero tanto da porque al poco rato vuelven a llevarse bien y viven la vida en la universidad en el que posiblemente es el capítulo más coñazo de toda la serie. Aunque por lo menos no nos bombardean tanto con saltos temporales. El asunto es que Jade analiza la cabeza de la bruja y tras un montón de pruebas sin éxito consigue estabilizar las células mezclándolas con un escupitajo. Así como lo oyes. Pero justo cuando lo habían logrado se tiene que ir a ver un recital de su hija un poco a regañadientes en el que no dura demasiado. Porque tal y como indicaron antes está obsesionada con su trabajo y acaba volviendo al laboratorio para crear un repelente de zombies y un cebo que los atrae. Lo que pasa es que como no tienen ningún espécimen vivo para testearlo, tienen que esperar a pisar tierra para capturar a alguno. O eso es lo que habría hecho una persona mínimamente sensata. Porque Jade está que no caga con el dichoso repelente y se van a una lancha escondidas a pescar un zombie. Y no lo digo en el sentido figurado, literalmente pesca un zombie. No me preguntéis qué hacen en el fondo del mar, pero el caso es que casi la palma con la tontería y consigue llevarse el infectado al barco sin que nadie la pille. Porque parece que no hay guardias en la cubierta y los del pasillo no tienen muchas luces. Aún así, pese a habérsela jugado de mala manera, prueba el repelente con el zombie y para su alegría funciona perfectamente. El problema es que Bea se coló en el laboratorio y como ella no se puso nada encima, el zombie se escapa al percibirla como una humana normal. Así que se libra de sus ataduras, que parece que las hicieron de corchopán, y de repente hay un infectado suelto por el barco que termina cargándose a Amrita, la científica que estaba ayudando a Jade y que por cierto estaba embarazada. También te digo, la niña muy superdotada y mucha historia, pero es incapaz de gritar que hay un zombie detrás y lo único que hace es señalar como si estuviera jugando a las adivinanzas. Pero bueno, siendo tan joven se lo puedo pasar por alto porque tenía miedo. Lo que ya no tiene ningún perdón es que la reacción del novio al ver morir a su pareja sea tan insípida y que Jade sea tan sumamente anormal. Yo no sé cómo pretenden que empaticemos con la protagonista después de esta cafrada. Si aún me dijeras que era una urgencia y que por más que lo intentaba no le dejaban capturar un zombie, pues vale. Pero no, solo tenía que esperar un poco y el resultado habría sido perfecto.
Sin embargo, prefirió jugarse la vida pescando un zombie, poner en peligro a su hija junto con todo el barco y provocar indirectamente la muerte de su amiga porque es una egoísta de campeonato que no tiene dos dedos de frente. Por si todo esto fuera poco, amanece de un momento a otro, pese a que hace poquísimo era noche cerrada, y para colmo llegan varios helicópteros de Umbrella. Resulta que la cabeza de la bruja tenía un localizador y todo lo de la redención de Billy no era más que una pantomima para ganarse la confianza de Jade y así encontrar la universidad. Entonces encierran a la protagonista por ser un aliante, que poco me parece teniendo en cuenta cuantísimo metió la pata, y Sakim, que es el líder de la universidad, se reúne con Evelyn en el campamento de Umbrella. Y atentos a la ridiculez, porque resulta que la corporación quiere a Jade y para ello amenaza con destruir todo el barco si no se la entregan. Y yo me pregunto, si anteriormente teníais a Jade capturada y vuestro objetivo era llevárosla, ¿para qué cojones la soltasteis? Liberan a Jade para capturar a Jade. Es que esto es una parodia, no puede ser otra cosa, porque de verdad que se me caen los huevos al suelo con estas incoherencias. Más tarde se sabe que quieren destruir la universidad porque esta conserva cosas del pasado. Pero vamos, que era tan sencillo como llevarse a Jade a una base para curar la enfermedad de Billy, que a fin de cuentas es el único motivo por el que quieren a la protagonista, y luego soltarla para reventar el barco. O dejar el barco tranquilo y asegurarse primero de controlar el mundo para luego eliminar a la resistencia. Es que macho, los de la universidad no son los únicos que preservan el pasado. Por lo tanto, poner en riesgo su salud solo para adelantar una pizca de trabajo me parece absurdo. Es para flipar que le hayan dado luz verde a este proyecto, porque argumentalmente cojea por todas partes. Siguiendo con la historia, por algún motivo Sakim amenaza a Evelyn con difundir cierta información que hundiría a la empresa. No sé cómo, ya que si le declaran la guerra a Umbrella, destrozarían el barco en cuestión de minutos. Pero supongamos que pueden subir dichos archivos a un servidor online y divulgar la información por el mundo. Primero, el planeta está casi arrasado y no creo que un puñado de supervivientes que malamente superan el día a día vayan a iniciar una revolución solo porque la compañía hizo crueldades en el pasado. Además, no sería la primera vez que atacan civiles abiertamente, así que su reputación no creo que les importe mucho. Segundo, Umbrella es de las pocas organizaciones que todavía mantienen cierto control. Por lo tanto, es tan sencillo como eliminar la conexión a internet de los ciudadanos y mantenerlos desinformados para su propio beneficio. Porque sí, al parecer en algunas ciudades existe la conexión en línea. Y claro, me imagino que los servidores los mantiene Umbrella. Y tercero y último, ¿por qué la universidad, habiendo conseguido un archivo que incrimina a Umbrella y sabiendo la clase de gente que son, no lo divulgaron en el momento en el que se hicieron con él? Es que no tiene ningún sentido. Si crees que tienes el poder para acabar con una organización criminal, pues no esperes a que te tengan acorralado. En fin, la historia es lamentable, lo mires como lo mires. Mientras pasaba todo esto, Jade le pide a Bea que coja una mochila en su habitación y abandone el barco, porque se está oliendo que Umbrella va a atacarlos. Entonces, como Sakim no pudo negociar con Evelyn, se ve obligado a entregar a la protagonista a la corporación y para cuando llega al campamento, no contentos con la decadencia narrativa que supuso esta serie desde el minuto 1, nos ponen a Evelyn haciendo un baile que da una vergüenza ajena infinita, porque resulta que Billy es la que dirige el cotarro y en algún punto de la historia consiguió manipular mentalmente a la antigua dueña de Umbrella y así controlarla desde las sombras usándola como marioneta. Además, mira si son torpes que por querer ir de modernos pusieron una canción de Dua Lipa del 2022 cuando este fragmento de la historia está ambientado en el 2036. Que vale, pueden escuchar música antigua, por supuesto, pero esta parte en concreto no aporta nada narrativamente y lo único que consigue es que los espectadores echen las manos a la cabeza. Por lo tanto, está más que claro que querían hacer el meme y aprovecharse de la canción de moda del año pasado. Una pena que no tenga ningún sentido. En cualquier caso, Billy es una desgraciada rencorosa y tiene el típico plan de villano genérico que consiste en destruir el pasado para poder controlar un nuevo futuro. No me preguntéis por qué, porque yo estoy igual que vosotros. Es decir, controlas a la empresa que provocó el fin del mundo, dices que quieres borrar el pasado, pero conservas música del 2022. Y ahora que la gente trata de sobrevivir al posapocalipsis, te dedicas a entorpecer el avance al mismo tiempo que quieres dar las órdenes cuando en realidad Umbrella ya lo está haciendo en su mayor parte. Es que no saben ni ellos lo que quieren. Billy es mala y punto, eso es lo importante. Puesto que va a atacar el barco igualmente, Jade suelta el cebo para zombies en el suelo y de repente llega una horda masiva que ataca el campamento. Que bueno, teniendo en cuenta que en el primer capítulo pasó exactamente lo mismo cuando olían la sangre, creo que este invento es un tanto inútil. El repelente vale, pero si son hipersensibles a la sangre, no veo la utilidad de fabricar cebos. Pero bueno, que los infectados llegan al campamento en cantidades absurdas y se lía parda mientras los soldados les plantan cara. También te digo, para estar en la costa y en una región deshabitada, no sé de dónde sale tanto zombie, pero de un momento a otro hay cientos, así que vamos a suponer que justo detrás de la colina había un ejército escondido. En medio de la movida, Jade se las apaña para escapar del campamento, mientras que Billy se saca un power-up con unos drones que la hacen prácticamente intocable. Además de que parecen tener balas infinitas porque están un buen rato soltando plomo y ahí siguen. Entonces, para cuando la protagonista llega al barco, sueltan su arma secreta. Y es que de alguna manera esta peña consiguió capturar un cocodrilo zombie gigante y lo iban arrastrando todo este tiempo con el barco. Algo así como un último recurso. Lo que ya no termino de entender es por qué lo sueltan justo ahora. Es decir, el campamento de Umbrella está reventado por los zombies. De hecho, solo queda Billy con vida y posiblemente Evelyn. Y para colmo de males, la hija de Jade se había marchado por su propia petición. ¿Cómo coño se les ocurre soltar una monstruosidad como esta estando la hija fuera? ¿Y qué pasa si vuelve para atacar el barco? Es que os lo juro, en cada capítulo alguien tiene que tomar una decisión estúpida. Que sí, todos queríamos ver al cocodrilo porque mola mucho, pero es que hay que ser cafre para soltarlo en estas circunstancias. Para más Inri, Billy consigue escaparse en un helicóptero muy por los pelos y el cocodrilo se va al mar para derribar la lancha en la que iban Jade y su
su marido, porque tal y como dije antes, Bea está expuesta ante el peligro y se acaban de acordar que a lo mejor se quedan sin hija. Entonces, tras el placaje, el tipo se queda medio piripi en la orilla y Jade se va sola a buscar a Bea, la cual, como ya no quedan soldados ni zombies, pasó a convertirse en el objetivo principal del cocodrilo, porque la pobre tiene una madre más incompetente que los que organizaron el universo cinematográfico de DC en los últimos años. Que ya puestos añado otra barbaridad de Jade, y es que si se fue a la reunión con el cebo para zombies con la intención de soltarlo para acabar con todos, haberle dicho a Bea que dejase el barco fue otra irresponsabilidad, porque podrían cargársela. Es que esta mujer ¿en qué cojones está pensando cuando hace las cosas? Cada vez que hace algo la caga. En fin, que el cocodrilo persigue a la chavala, ignorando por algún motivo el cebo de los zombies que tiró Jade, pero de repente se vuelve dócil y por algún motivo no la ataca. Que al haberse cancelado la serie no lo sabremos nunca, pero estoy seguro de que es la típica niña inmune al virus T que de alguna manera puede controlarlos y sería la clave de todo. Es que vamos, con los malabares mentales que se marcaron a lo largo de la temporada, no me extrañaría nada. Sin embargo, ahora que el cocodrilo es bueno, lo despachan con varios misilazos de helicóptero antes de que pueda hacer nada útil. Como el típico jefe de los juegos de lucha, que cuando es malo es casi invencible, pero como personaje jugable es una mierda clavada en un palo. Pues esto es igual, porque ahora Umbrella tiene el control de la situación. Y pese a que Jade consiguió reunirse con su hija, Billy las encuentra, discute las mismas tonterías de siempre, que si me abandonaste, y le pega un tiro porque según ella ya no la necesita. Así que se lleva a Bea y Jade tendrá que enfrentarse a ella en el futuro para recuperar a su hija, dejándonos un final abierto que seguirá abierto por los siglos de los siglos. Y sí, quizás es un poco tarde porque esto se entiende mejor viendo la historia del pasado, pero como Jade es una humana pura, es decir que su sangre no se contaminó en absoluto tras el brote, mientras que la de Billy sí, pues la necesita para curarse y no sé lo que. En fin, una excusa para que una hermana busque a la otra. Pero repito, la serie está cancelada, así que nos importa un carajo. La serie de Resident Evil, como ya habréis podido ver, es otra mala adaptación de una franquicia que, visto lo visto, nadie es capaz de llevarla a la pantalla grande o a streaming sin cagarla 50 veces por minuto. Ya las películas de Paula daban pena, el reboot de 2021 más de lo mismo, y ahora que ya deberían saber más que de sobra qué es lo que no deberían hacer, las siguen cagando con lo mismo e incluso superándose a la hora de dar vergüenza ajena. Joder, que es una historia de zombies con una corporación malvada. Tampoco es un argumento muy complejo. Es que yo no entiendo por qué lo hacen siempre mal, ni que fuera una película de Christopher Nolan con una trama complicadísima. Para 4 cosas que nos tienen que contar y lo justifican todo a base de conveniencias descaradísimas y casualidades a bocajarro. Absolutamente todo sucede de chiripa, y cuando pasa tan a menudo acaba sintiéndose forzadísimo, como toda la saga básicamente. Pero el problema es que al ser una serie, esa sensación se multiplica por los 8 capítulos que tiene, dejando todavía más en evidencia que su escritura es demasiado mediocre como para que le hubiesen dado el visto bueno. Y mira qué conveniencias las hay a patadas, pero hay una que me parece exagerada, y es que siempre que Jade está escapando de algún sitio, hay una patrulla de algún bando esperándola. Da igual el momento y el lugar, siempre la está esperando Umbrella, la hermandad, el helicóptero que no hace ruido al volar, o la madre que la parió. La protagonista no aguanta ni 15 segundos libre, siempre hay alguien esperándola. Y bueno, aparte de ser forzado, también es cutre, porque narrativamente no tiene sentido que un helicóptero pille por sorpresa a una persona, ni que Umbrella haya tenido tiempo de sobrevivir a los leakers, rodear un túnel entero y saber exactamente por qué puerta iba a salir la protagonista, para que aún por encima hubiesen llegado antes y la estuviesen esperando. Es que son parches argumentales de vagancia absoluta, de no tener ni pajolera idea de cómo juntar un encontronazo de Jade con Umbrella y meterlo de cualquier forma, como si lo hubiera escrito un niño. Y otra cosa que también chirría una barbaridad y que me parece todavía peor, es que las situaciones se vean forzadas porque los personajes son imbéciles. Como cuando Jade se trajo un zombie al barco que terminó cargándose a su amiga y poniendo a todos en peligro, o lo de soltar al cocodrilo cuando prácticamente los zombies normales ya habían reventado el campamento de Umbrella. De hecho, aunque la protagonista está para darle de comer aparte, los demás personajes son bastante tontitos, por no decir otra cosa. Son tan irritantes que te enfurecen cada vez que abren la boca, como la loca de los gatos, el pringao que se suponía que era el villano principal, el líder de la hermandad, Evelyn, que esta es mucho peor en 2022, o la propia Billy, que para ser la antagonista parece una niñata caprichosa que se volvió mala porque tuvo una rabieta. Y en cuanto a los secundarios, son tan irrespetuosamente prescindibles que habría sido mejor que no aparecieran, porque el chatarrero que salva a Jade al principio, los traficantes del túnel, la hermandad o los compañeros de la universidad tienen una aparición extremadamente breve, y a la mayoría los despachan en el mismo capítulo que hacen debut. Pero sin duda la peor fue aquella familia que escapó con Jade en los túneles, con el niño infectado, el padre que se sacrifica para absolutamente nada y la madre que no junta ni 2 neuronas en toda la cabeza. De verdad, es hasta patético. En mi reseña de Guerra Mundial Z me quejé exactamente de lo mismo, que los personajes secundarios eran muy olvidables y que se deshacían de ellos muy rápido, pero es que lo comparo con esto y a su lado parecen los protagonistas. En resumen, que los que escribieron esta bazofia quieren crear eventos que de haberse desarrollado bien serían buenos, pero lo hacen tan rápido y a lo cutre que acaba dando pena por lo mal hecho que está todo. Y esto es solo media serie, porque en el próximo vídeo todavía me queda leña por repartir. Para comentar algo positivo tengo que decir que me gustaron las criaturas zombie, como el gusano, la araña o el cocodrilo del final. Por lo general estuvieron muy desaprovechados, pero el diseño y el hecho de que puedan existir esos bichos es algo que me gustó. Además el CGI suele dar el pego, excepto con los leakers que estaban bastante mal. El problema es que la mayoría aparecen muy poco tiempo o en lugares tan oscuros que no se aprecian. Entonces, aunque de primeras parezca que van a hacer algo importante, acaba siendo placebo. El humor me pareció patético, excesivo, anticlimático y de adolescente salido, aunque esto último
tiene más que ver con las escenas del pasado que las del futuro. Pero bueno, la serie es una sola, así que la crítica es igual de válida en este vídeo o en el siguiente. Solo con deciros que bromean con el YouTube naranja lo digo todo. Y esto en una serie de Resident Evil lo siento mucho, pero no tiene cabida. Es que son cosas que no hacen ni puñetera gracia, y cuanto más insisten, más ganas me dan de reventar la tele contra la pared. Y creo que el pináculo de la vergüenza ajena fue en la escena del baile, que yo no sé qué pasó en 2022, pero entre esto y el twerking de She-Hulk nos quedó un año cojonudo. Tengo la sospecha de que todo esto fue un sabotaje premeditado por parte de los guionistas para reventarlo todo desde dentro antes de hacer la huelga, para así dejar tocadas a las productoras y que luego no pudieran contar con nadie para remediarlo, porque si no os juro que no tiene otra explicación lógica. Además es que por momentos intentan crear un drama, pero los personajes hacen el tonto tan de seguido que lo arruinan todo. En fin, lo dicho, sabotaje interno. Es lo único que tiene algo de sentido. Jade como personaje principal es de lo más desagradable, porque no nos muestran la historia desde la perspectiva de una villana. Lo que hacen es ponernos a una supuesta heroína comportándose como una villana, o mejor dicho, como una estúpida, porque entre la cagada del barco, poner en peligro a su hija y arriesgarse a lo loco constantemente, es imposible que te caiga bien. Y lo peor es que de joven es incluso más repelente, pero eso ya lo dejamos para el próximo vídeo. Además debió haberla palmado como unas 20 veces, pero como el guión la sobreprotege, pues no pasa nada. Dicho en pocas palabras, es egoísta, tontísima y parece que no aprende nunca. Billy me pareció una caprichosa, porque en el pasado Jade siempre la defendió y ahora está dando por saco desde que aparece. Pero como la serie está cancelada, nunca sabremos por qué se hizo mala, aunque viendo el nivel estoy seguro de que iba a ser una soplapollez de campeonato. Algo del estilo, es que siempre quise ser como tú y solo podía conseguirlo uniéndome a Umbrella, pero me abandonaste y ahora soy mala. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y en cuanto al tío este, tengo una pregunta para Netflix. ¿Qué querías hacer con él? ¿Me lo explicas? ¿Un antagonista peligroso? ¿Un alivio cómico? ¿Un personaje secundario? ¿Un malo que se redime? ¿Un payaso? ¿Un genocida? ¿Un dinosaurio humanoide? ¿Qué cojones queríais hacer con él? Porque es que no tengo ni pajolera idea. Tiene tantos cambios de personalidad, escenas sin sentido y comportamientos bipolares que no entiendo cuál era la intención. Es que en mi vida vi un personaje tan atrofiado narrativamente. Es como que intenta desarrollarse por varios caminos a la vez y luego colapsa. Empieza siendo un villano torpe, luego es bastante competente, después nos da a entender que se preocupa por sus perros, cuando crees que tiene su lado bondadoso dice alguna gilipollez que lo arruina, vuelve a ser habilidoso, luego la palma de una manera tontísima. ¿Pero qué es esto? ¿Quién escribió a este personaje? ¿Y en qué momento pensaron que era buena idea poner a un patán como uno de los antagonistas principales? ¿Y cómo es posible que este tío sea un alto cargo de la corporación cuando no puede estar ni 5 minutos sin hacer el ridículo? Para colmo, justo cuando parecía tener algo de profundidad, se lo cargan. Es que no hay por dónde coger a esta serie. No se salvan ni los personajes principales. Y lo peor es que los actores lo hacen bien, pero el problema es que los guionistas no. Y eso es lo que caga toda la historia. La narrativa con el presente y el pasado intercalándose cada 2x3 es un coñazo insufrible, porque te cortan el rollo cada vez que se pone interesante. Es como si te dieran una bofetada cada 2 minutos. En este vídeo no se nota porque me centré solo en una parte, pero viendo la serie se vuelve insoportable. Y a eso le sumamos que por lo general es bastante aburrida, sobre todo en el pasado. Y si ya el producto es malo, con esto se vuelve peor. Como conclusión final diría que la serie de Resident Evil es vergonzosamente mala, pero no peor que el capítulo final de Paula, porque esa película, aparte de ser mala, directamente se burla de la inteligencia del público solapando sus entregas previas cada 5 minutos. Y por lo menos esta serie se sostiene sobre sí misma, más o menos. Es decir, ambos productos son patéticos y nunca debieron haber existido, pero el capítulo final me parece peor. Sin embargo, como ya di a entender a lo largo del vídeo, esta adaptación es un insulto a la saga de Capcom y a todos los fans. Y de no ser por el asqueroso capítulo final de las películas de Paula, sería sin duda la peor adaptación de Resident Evil vista hasta la fecha. Y viendo lo lamentables que estaban siendo hasta ahora, tiene mérito que sigan cayendo más y más bajo. Y con la segunda parte veréis que no mejora.